Vamos a considerar en este día la palabra de Dios en el libro de Jonás. Me toca un reto un poco diferente, tengo que aclararlo como lo hice en el primer culto. Le pedí al hermano Raymond que leyera el pasaje porque hoy no tengo conmigo mis, mis lentes, ni los que uso diario, ni los que cargo de emergencia, los dos se quedaron por ahí. Así que estamos ahí predicando la palabra de Dios con la ayuda de nuestros hermanos. Gracias, hermano Raymond. Pero la palabra de Dios nos habla de todas maneras y vamos a considerar en el día de hoy, ciertamente, qué es lo que sucede cuando Dios habla. La historia de Jonás tiene una enseñanza maravillosa para nosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios habla? Ah, Comencemos diciendo que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Este coro infantil que muchos han cantado y siguen cantando en el día de hoy encierra una inmensa verdad. Es que la razón por la que Jonás tuvo que pasar tanta incomodidad y tanto trabajo es porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás escucha el llamado de Dios. Dios le dice: Jonás, ve a la ciudad de Nínive. En el capítulo 1, versículo 1 de Jonás leemos que vino palabra de Jehová a Jonás. Habló Jehová a Jonás y le dijo: ve a Nínive. Y el capítulo número 3, el versículo número 3 dice que Jehová se levantó para huir de la presencia de Jehová. Jonás no hizo caso. Dios quería que él fuera a una ciudad no muy agradable, una ciudad que tenía una población de 120,000 personas, para que él les hablara del amor de Dios, porque Dios quería perdonarles. Y Dios quiere traer bendición a aquella ciudad, pero Jonás dice: no, no voy a ir. A esa gente yo no le voy a predicar. Jonás tenía la idea de que la gente de Nínive no merecían escuchar la palabra de Dios. Él era el profeta de Dios, pero él dice: esa gente no merecen escuchar la palabra de Dios y yo no voy a ir. Este es el profeta de Dios. Es el hombre con quien Dios se comunica. Es el hombre que está llamado para llevar el mensaje de Dios a otra gente. Y sin embargo, él dice: no, no voy a ir. De manera que nosotros podemos pensar fácilmente que Jonás posiblemente no era el mejor hombre para ser el profeta de Dios. Y podríamos decir que en realidad Jonás no merece ser el profeta de Dios. La verdad es que él pensaba lo mismo de la gente de Nínive. Él dice: ellos no merecen el amor de Dios. Y posiblemente tú piensas parecido a Jonás y tú piensas que quizá tú no mereces el amor de Dios. Y estás allí pensando: yo en realidad no merezco que Dios me hable a mí. Pues si tú piensas así, yo quiero decirte que tienes razón. Tú no mereces el amor de Dios, ni tampoco lo merezco yo, ni lo merece ninguna de las personas que están acá. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y nadie merece el amor de Dios. Pero si Dios
en su misericordia quiere mostrar su amor a la ciudad de Nínive, no es porque ellos lo merecen, es porque Él tiene compasión y Él tiene misericordia de ellos. Pero como Jonás dijo que no, él tiene que tomar ahora un desvío. Él toma un desvío porque él no quiere caminar donde Dios le ha dicho que camine. Como nos ha sucedido a veces a ti y a mí, que Dios nos ha enviado a un lugar y nosotros tomamos un desvío. Que Dios nos ha dado una dirección y nosotros tomamos una dirección opuesta a la que Dios quiere. Y a menudo tenemos que entonces dar unas cuantas vueltas y Dios tiene que mostrarnos el camino. En el caso de Jonás, Jonás fue a la costa, a la ciudad de Jope, caminó un par de días de Jerusalén a Jope para montarse en un barco. Pero de Jope a Nínive había unas 500 millas. Vamos a decir que era cerca de Babilonia, unas 500 millas. Jonás se montó en un barco, pero en un barco que iba para Tarsis, un lugar que estaba a 3.500 millas de Jope y que estaba en la dirección opuesta a Nínive. De Jope a Nínive eran 500 millas, de Jope a Tarsis 3.500 millas. Tarsis estaba en lo que hoy es la península de España. Y Jonás se propone cruzar todo el mar Mediterráneo, cruzar toda Europa y llegar hasta allá a la punta, hasta el canal, hasta España, donde está la ciudad de Tarsis, para demostrarle a Dios que Él no quiere ir a donde Él lo ha enviado. Así que Jonás tomó un desvío que le costó un poco caro. Se montó en ese barco y Dios desata una tormenta y al final Jonás es lanzado al agua y allí lo recibe un inmenso pez y Jonás entonces tiene que tomar un viaje de tercera clase, ¿sí?, en el estómago oscuro, caliente y maloliente de un pez. O sea, tratemos de imaginarnos lo que le sucede aquí a Jonás. Jonás pasa 3 días y 3 noches nadando en los jugos gástricos de un pez. No era nada agradable. Pero esto tiene que suceder porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Tú y yo leemos esta historia y esta historia está plasmada en la Biblia para que nosotros nos veamos en el espejo de Jonás. Porque ciertamente necesitamos entender que cuando Dios habla, está hablando el creador y supremo rey del universo. Y cuando Dios habla, es mejor escuchar y es mejor obedecer, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si no lo hacemos, Él va a hablar por otros medios. ¿Cómo le habla Dios a Jonás? Dios le habla de una manera suave y le dice: ve a Nínive. Pero cuando Jonás no hace caso, entonces Dios habla a través de los eventos y las circunstancias. Y cuando Jonás no hace caso, entonces Dios habla a través de las tormentas y las situaciones difíciles y angustiosas. Y de esta manera Dios nos habla a nosotros. Nos habla a través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios y la voluntad de Dios está trazada en la Biblia. Pero cuando no hacemos caso porque Dios nos ama, Dios entonces nos habla a través de las circunstancias y de los eventos. Y cuando no hacemos caso porque Dios nos ama, Dios nos habla a través de las tormentas que vienen a nuestras vidas. Así que es bueno obedecer. En nuestra ruta de entrenamiento en esta iglesia, nosotros tenemos una serie de cursos. Y uno de los cursos que enseñamos es el curso que se llama Fundamentos de nuestra fe.
Un curso que nos enseña las doctrinas básicas de la Biblia, para que tengamos nuestros cimientos bien fuertes, para que conozcamos las doctrinas básicas de la Biblia y que no venga cualquier viento por ahí y nos sople y nos lleve. Una de las enseñanzas básicas de este curso es la enseñanza sobre la palabra de Dios. Y en ella enseñamos lo que sucede precisamente cuando Dios habla. Y hay una pregunta, un cuestionario ahí en el libro que estudiamos que pretende enseñarnos esto. Y todos aquellos que han pasado este curso tienen la respuesta en la punta de sus lenguas. La pregunta es, ¿qué tres cosas suceden cuando Dios habla? Y la respuesta es, número 1, cuando Dios habla, la historia cambia. Número 2, cuando Dios habla, hay bendiciones. Y número 3, cuando Dios habla, suceden milagros. Y la historia de Jonás nos enseña exactamente esto. Cuando Dios habla, la historia cambia. Y cuando decimos que la historia cambia, no queremos decir que los planes de Dios cambian. Dios tiene ya trazada la historia desde la fundación del mundo. Dios conoce el futuro y ya sabe, porque Él ha determinado lo que ha de suceder. Cuando decimos que cuando Dios habla la historia cambia, estamos diciendo que la historia humana cambia. La historia del ser humano cambia cuando Dios habla. No la historia de Dios, no los planes de Dios. Pero a menudo, como Jonás, los seres humanos caminamos en una dirección muy diferente. Y por lo tanto Dios habla para cambiar nuestra historia, para cambiar nuestro rumbo, nuestra ruta, para llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Porque Dios es el dueño de la historia humana, no el ser humano. Dios es el dueño de la historia. Y la historia de Jonás necesita cambiar. Porque Jonás pone de manifiesto ciertos defectos que él tiene. Un profeta defectuoso. Un profeta que en realidad no merece ser el profeta de Dios. Y posiblemente tú y yo apuntamos con el dedo y decimos, no, Jonás no merece ser el profeta de Dios. Muchos defectos. Pero la verdad es que Dios no llama a una persona por los méritos o por las gracias que esa persona tenga. Dios llama a alguien porque Él es soberano, porque Él desea usar a esa persona y con sus defectos Él lo llama. Y si Dios te está llamando a ti, Dios no te está llamando por todos los méritos que tú tengas o por todas las virtudes o habilidades que tú tienes. Con tus defectos Dios te llama porque Dios ha escogido usar a este individuo y Él lo va a preparar y Él lo va a cambiar si es necesario y Él lo va a llevar a donde Él quiere llevarlo. Y si tiene que llegar allá manco, sordo o ciego, así llegará, pero llegará a donde Dios ha determinado que Él ha de llegar. En primer lugar, Jonás tenía defectos, como Pedro, el gran apóstol Pedro que nosotros conocemos hoy. Cuando el Señor Jesús lo llamó, era un hombre muy defectuoso. Un hombre muy impulsivo, un hombre que era muy impulsivo, muy bravo, pero cuando de verdad se necesitaba que fuera bravo, fue muy cobarde. El gran apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, era un hombre defectuoso que andaba odiando y persiguiendo a los cristianos. Y aún así Dios lo llama y lo hace el gran apóstol Pablo. Moisés era un hombre que tenía mucho miedo y Dios lo llama y lo hace el gran líder de la nación de Israel. De manera que Dios no llama a nadie por lo que esa persona es. Dios llama porque Él ha escogido a esa persona y lo va a hacer lo que Él quiere que sea. Muy importante.
Pero Jonás era defectuoso de fábrica. Jonás, vamos a decirlo así claramente, Jonás era un hombre prejuicioso y racista. La razón por la que él no quiere ir es porque él dice: a esa gente yo no le voy a ir a predicar. Era de los que creen que, pues, él creía que su gente son los únicos que merecen el amor de Dios. Y él creía que los demás no merecían el amor de Dios. Él creía que solamente su pueblo y los demás no. Esa gente no merecen escuchar este mensaje tan maravilloso. Eso era la creencia de Jonás. Y ciertamente, como lo he dicho, lo repito, si tú piensas que tú no mereces el amor de Dios, ciertamente te lo digo, ni tú ni yo. Pero Jonás no lo veía de esta manera. Jonás tenía un prejuicio inmenso que le impedía ir a hacer la voluntad de Dios. Y a Nínive, él dijo: a Nínive yo no voy. Claro, Jonás no había leído Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo te incluye a ti y me incluye a mí e incluye a aquellas personas que no te caen a ti muy bien. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en el mundo, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Al mundo. Pero antes de apuntar con el dedo a Jonás, nosotros necesitamos preguntarnos qué razones él tenía para creer esto. Ciertamente, posiblemente le habían enseñado a él estas ideas de que había gente superior y que había gente inferior, de que había gente mejor que otros. Y para bien o para mal, esta palabra se escucha mucho en el día de hoy, pero Jonás era un hombre racista. Y usted dirá: el profeta de Dios. Sí, el profeta de Dios era un hombre que creía que había cierta gente que eran inferiores y por lo tanto ahí no hay que ir. Además de esto, Jonás era un tipo obstinado y terco, caprichoso. Él dijo no. El que está hablando es el Dios supremo y Jonás dice: no, yo no voy a ir. No, no y no. Pero a Jonás se le olvida que él está tratando con el dueño del universo, con el Dios Jehová de los ejércitos, que tiene una voluntad que no será movida por nada ni nadie. Y cuando Jonás dijo no, no y no, Dios dijo: sí, tú irás, sí, sí y 3 veces sí. Y si tienes que viajar en el estómago de un pez, tú vas a ir porque yo dije que tú vas a ir. De manera que Dios determina cambiar la historia de Jonás. Un hombre prejuicioso, un hombre terco, un hombre necio, que empieza entonces a entender poco a poco que Dios tiene una voluntad suprema y que la voluntad de Dios se va a hacer. Y si hay que mover los astros del universo, Dios lo va a hacer para cambiar la historia de Jonás. Porque Dios es el dueño de la historia, no el ser humano, no Jonás ni ningún ser humano. El dueño de la historia es Dios. Nosotros tenemos que simpatizar con Jonás. No lo estoy defendiendo. Pero Jonás conocía mejor que tú y yo a la gente de Nínive. Eran gente muy malos. Era una gente muy crueles, que al que le ponían las manos, si no le caía bien, lo destrozaban y lo mataban. La gente de Nínive eran tan crueles que hacían los actos más crueles con los soldados de ejércitos enemigos que ellos atrapaban. Les hacían crueldades mientras estaban vivos. La gente de Nínive adornaban los patios de sus casas con las calaveras de las gentes que ellos mismos habían matado.
Eran tan crueles que a los que atrapaban a sus prisioneros les arrancaban literalmente la piel mientras estaban vivos. De manera que no eran el mejor de los pueblos. Y Jonás dice, no, a ellos no. Pero antes de apuntar, vuelvo y repito, antes de apuntar con el dedo a Jonás, nosotros necesitamos vernos nosotros en el espejo. Porque posiblemente tú y yo tenemos una Nínive. Quizá tu Nínive está en Washington Heights, o en Harlem, o en el sur del Bronx, o en Upstate New York. Quizá está en New Jersey, en Patterson, en Newark. Quizá tu Nínive está en la República Dominicana, en Ecuador, en México, en Colombia o en Haití. ¿En dónde está tu Nínive? O posiblemente tu Nínive está a la vuelta de la esquina o en tu misma casa. Quizá tú y yo tenemos una Nínive y necesitamos vernos en el espejo de Jonás y escuchar la voz de Dios que nos dice: yo amo a todo el mundo, yo amo a todos por igual, sin importar su raza, sin importar en dónde nacieron, sin importar su educación, sin importar el lenguaje que hablan, ni la educación, ni el estatus social que tienen. De manera que Jonás simpatizamos con él, porque nosotros corremos el peligro de caer en la misma trampa en la que ha caído Jonás. Y debemos de pedirle a Dios que nos ayude, que hable a nuestros ojos para que veamos y podamos amar al mundo como Dios ha amado al mundo. Dios habla y cambia la historia de Jonás. Jonás ha tomado un rumbo y Dios habla para cambiar ese rumbo, porque cuando Dios habla, la historia cambia. Pero cuando Dios habla, número 2, hay bendiciones. La razón por la que Dios ha hablado a Jonás es porque Él quiere enviar una bendición a la ciudad de Nínive. Porque cuando Dios habla, ciertamente hay bendiciones. Aunque a veces esas bendiciones no son lo que nosotros esperábamos. Pero cuando Dios habla a tu vida, hay bendiciones. A veces parece contradictorio, pero a veces las bendiciones de Dios vienen a través de un problema, a través de una circunstancia difícil. A veces las bendiciones de Dios vienen a tu vida a través de una tormenta. No lo sabemos. Y quizá en este momento tú estás pasando por esta tormenta. Pero yo quiero recordarte que de acuerdo al libro de Jonás, cuando Dios habla, hay bendiciones. Y si tú confías en Dios, Dios quiere bendecirte. Y Dios te va a bendecir. Pero tienes que abrir tus ojos para ver la mano de Dios obrando en tu vida, porque posiblemente Dios está cambiando la historia de tu vida para entonces traer esas bendiciones que Él tiene para tu vida. Dios cambia el rumbo de Jonás para traer bendiciones. Y para traer esas bendiciones a Nínive, no solamente cambia el rumbo de Jonás, Él cambia el rumbo de un pez. Un pez que por la orden de Dios va a tragarse a Jonás. Porque cuando Dios habla, suceden milagros, y este es uno de esos milagros. El libro de Jonás nos narra una serie de milagros. Hay un milagro en el hecho de que Jonás se monta en un barco y en un día claro y tranquilo de repente se levanta una tormenta que vino no se sabe de dónde. Y los marineros expertos que miraban al cielo y calculaban cuándo era que se podía viajar, ahora están todos atemorizados, expertos en la materia que están aterrorizados por aquella tormenta y empiezan a lanzar todo para poder rescatar el barco. Ahí hay una serie de milagros, porque cuando Dios habla, suceden milagros. Cuando Dios habla, la historia cambia, hay bendiciones, y cuando Dios habla, suceden milagros.
Y tenemos una serie de milagros, pero definitivamente el milagro más grande que encontramos en el libro de Jonás es el cambio en la vida de Jonás. El cambio en la actitud de Jonás. El cambio en el corazón de Jonás. Porque Jonás necesitaba desesperadamente un cambio. Jonás dijo que no. Jonás se montó en un barco para ir en contra de la voluntad de Dios. Dios desata una tormenta y Jonás no hizo nada. Jonás necesita un cambio. Él se fue a Jope para irse a Tarsis, no a Nínive. Y es interesante que cuando leemos el capítulo 1 de Jonás, cuando se nos narra la historia allí de cómo los marineros en su desesperación, marineros que no conocían a Jehová, que creían en otros dioses, empiezan, dicen, a orar, a clamar a sus dioses para ver si alguno de sus dioses hacía algo para rescatarlos. Es algo terrible estar ahí en el medio del mar, en medio de una tormenta, y ellos empezaron a clamar a sus dioses. Y por supuesto sus dioses no hicieron nada. Pero me llama la atención que el profeta de Dios no ora a su Dios. Si tú lees el capítulo 1 de Jonás, todos aquellos hombres impíos empezaron a orar a sus dioses y Jonás estaba durmiendo. En el verso 14 del capítulo 1 se nos dice que aquellos marineros empezaron a clamar a sus dioses y en ninguna parte se nos dice que Jonás oró. Así que Jonás necesitaba un milagro en su vida. Y Dios va a usar esta serie de eventos. Porque Jonás, finalmente, cuando ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás y dijeron, bueno, este hizo algo malo. Le dijeron, ¿qué hiciste? Y él les dice, yo soy el profeta de Jehová, el creador del cielo y la tierra. Qué bueno, ¿eh? Empieza a confesar, pero aún ahí no dice, ¿saben qué? Voy a orar para que Dios calme la tormenta. ¿No? Dice, yo soy el profeta y es por mi culpa que todo esto está pasando. Así que lo mejor que ustedes pueden hacer es, tírenme al agua, porque yo soy el culpable. Algunos piensan que este fue un acto de autosacrificio de Jonás, otros opinan que no, que Jonás ciertamente en este momento está tan decepcionado de sí mismo, que dice, ya yo llegué al final, ya no sirvo, no he cumplido. Él reconoce que por su culpa está sucediendo todo esto, pero en un tiempo cuando era impensable para un hombre, para una mujer cometer suicidio, eso una persona ni siquiera lo pensaba. Él le dice a ellos, ustedes agárrenme y tírenme al agua porque ya yo me quiero morir. Ya yo no sirvo, miren lo que está sucediendo por mi culpa. Tírenme al agua y verán cómo se calma todo. Y ellos como que rehusaron hacerlo y siguieron, dice, todo el día ahí tratando de llevar el barco de regreso, pero cuando no pudieron, finalmente tomaron a Jonás. Ya no había más cosas que tirar al mar, así que tomaron a Jonás y lo tiraron al agua. ¿Y qué sucede cuando ellos tiran a Jonás? El mar se tranquilizó porque el dueño del mar ordenó y dijo, mar, ya hiciste tu trabajo, tranquilo, quieto. Ya, mar, tú hiciste tu trabajo, ahora empieza el trabajo de un pez. Y Dios ordena a un pez, el dueño de la naturaleza, ordena a un pez que se trague a Jonás. ¿Para qué? Para preservar la vida de Jonás, porque Dios tiene un propósito para la vida de Jonás. Porque Jonás piensa que ya todo terminó, pero Dios dice, no ha terminado, aquí apenas empieza la cosa. Y allí, nadando en el estómago de un animal, Jonás empieza a experimentar el milagro del cambio que Dios va a obrar en su vida. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en el verso número 1 nos dice que cuando sucedió todo esto, dice, entonces, ¿qué hizo Jonás?
oró a Jehová, su Dios. Lo que él tenía que haber hecho desde el principio, finalmente entiende que es lo que debe de hacer. Y si tú andas flotando, nadando ahí en las circunstancias, en las tormentas de la vida, yo te digo, lo primero que tú necesitas hacer es orar a Dios. Y allí comienza el cambio de Jonás, y ahí comenzará tu cambio cuando tú ores a Dios, a Jehová, el creador del universo. Oró Jonás a Jehová, su Dios. De manera que la actitud de Jonás ha cambiado, porque Dios está cambiando su historia. Ahora Jonás empieza a hacer lo que tenía que haber hecho antes. Y si tú estás en la situación de Jonás, no te estés preocupando mucho por lo que tenías que haber hecho, preocúpate por lo que debes de hacer ahora. Y si estás en medio de tormenta, yo te recomiendo, ora a Jehová, ora a Dios, y Él te va a escuchar. El milagro empieza a suceder cuando Jonás empieza a orar. Ahí empieza el cambio de Jonás. De manera que hay un cambio en la actitud de Jonás. Número 2, hay un cambio en el contenido. Sabemos que Dios está cambiando a Jonás por el contenido de su oración. Jonás no empieza en su oración a decir, Dios mío, sácame de aquí, sácame, estoy desesperado, me voy a morir, sácame. La oración de Jonás comienza con una palabra de alabanza. Jonás dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz Jehová escuchó. Y Dios me rescató. Una palabra de alabanza a Dios, pero también es una palabra que está viendo hacia el pasado y que está declarando las cosas que ya Dios ha hecho. Jonás empieza a cumplir su papel como profeta, diciendo las cosas que Dios ya ha hecho y hablando aún cosas que Dios va a hacer como cosas que ya están hechas. Y tu oración debe de siempre contener un recuerdo de lo que Dios ha hecho antes en tu vida. Jonás allí agarrado de las paredes de un estómago, desesperado, ora a Dios y alaba a Dios y dice, Dios, cuando yo he clamado, tú has escuchado mi voz. Y cuando he estado en lo más profundo del Seol, tú me has rescatado, tú me has ayudado. De manera que Jonás no empieza diciendo, Dios mío, mira, aquí está mi lista de cosas que yo quiero que hagas. Él empieza recordando las cosas que ya Dios hizo en su vida. Ese contenido de esa oración es muy importante. En el verso 6, Jonás dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. ¿Sabe lo que eso significa? Que ya Jonás se está dando por muerto, ya yo estoy sepultado. La tierra ya cerró su cerrojo. Mas tú, ¿qué dices? Sacaste mi vida del Seol. Tú me rescataste de la misma tumba. Ahí hay un contenido que está declarando lo que Dios puede hacer. De alguna manera, Jonás ha empezado a entender que Dios está cambiando su historia, que Dios tiene un propósito para él y que las cosas no se van a terminar ahí en el estómago de ese animal. De alguna manera Dios lo va a sacar de allí. De alguna manera Dios lo va a sacar de ese hoyo y lo va a llevar a donde Él quiere llevarlo. No solamente cambia la actitud, cambia la oración, el contenido de su oración, que es una manera de pedirle a Dios que lo rescate, haciendo memoria de lo que ya Dios ha hecho en el pasado. Y de alguna manera está escondido detrás de esto el deseo, Dios mío, es mi deseo, que tú me saques de este Seol. Pero también Jonás llega entonces a dar una declaración muy hermosa. Por cierto, en el pasado yo he dicho que cuando yo era niño y leí la historia de Jonás en un libro así con figuras, cuando Jonás ora,
En las figuras se presenta usualmente a Jonás, a un hombre arrodillado, ahí muy tranquilo, con las manos aquí juntas, orando, como si estuviera en un templo. Y se nos olvida que Jonás está nadando en el estómago de un animal, posiblemente aferrado ahí a algo que no sabe ni lo que es, porque está totalmente oscuro, eso está cerrado, ahí no entra ni un rayo de luz. Y en esa angustia y en medio de todo ese desorden, Jonás declara el nombre de Dios. Y en los versos 8 y 9 dice: los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Luego dice Jonás: yo voy a cumplir lo que había prometido, voy a pagar lo que prometí. Y termina Jonás su oración con una palabra de autoridad, con una palabra de profeta, con una declaración que conmueve a todo el universo. Cuando Jonás dice: la salvación es de Jehová. Y Jonás toma posesión de esa declaración y él está diciendo ahí: mi salvación es de Jehová. Y yo quiero decirte en el día de hoy que tu salvación es de Jehová. La salvación no proviene de nada ni de nadie. La salvación no la podemos fabricar tú y yo. La salvación no la podemos conseguir tú y yo. No la podemos ganar ni comprar. No podemos hacer nada. La salvación es única y exclusivamente de Jehová. Dios es el único que puede salvar. Y si tú no has experimentado la salvación que Dios ofrece, la salvación de Dios es para ti. La salvación es de Dios. Él es el único que te puede salvar. Y fue entonces cuando Jonás lanzó esta declaración. Cuando él lanza una declaración de profeta y dice: la salvación es de Dios, que hasta el pez mismo se conmovió y lo vomitó. Y el milagro no está en que el pez vomitó a Jonás, porque obviamente ya ese pez estaba enfermo de tener ahí a un hombre metido 3 días. El milagro, ¿sabes cuál es el milagro? Que el pez va y vomita a Jonás en la tierra, en la costa, ahí en la playa. No lo vomita allá en el medio del océano para que él se ahogue y sea uno más de los que han muerto en el mar Mediterráneo. El pez va y lo vomita en la playa. Porque él fue a dar una serie de vueltas que él mismo se trazó, pero al final de cuentas Dios lo llevó de nuevo al principio, a donde él había comenzado. ¿Y no es esto lo que nos ha sucedido a algunos de nosotros? Que hemos andado vueltas por ahí porque no quisimos hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos, y finalmente Dios permite que demos vuelta y nos trae de regreso al lugar donde comenzamos. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de tu historia. Dios es el dueño de la historia. Y cuando Dios habla, tu historia cambia. Y si Dios está hablando a tu vida en el día de hoy, Él se propone cambiar tu historia. Y si Dios está hablando a tu vida, escúchale y obedécele, porque Él va a cambiar tu historia para bien, para darte un camino mejor, para darte una vida mejor, para darte la salvación que Él ofrece y para llevarte a donde Él quiere que tú vayas. Porque Dios es el dueño de la historia. Dios es el dueño de mi historia y Dios es el dueño de tu historia. Y cuando Dios habla, la historia cambia. Y cuando Dios habla, hay bendiciones. Y cuando Dios habla, suceden milagros. Ciertamente, Jonás da muchas vueltas por el océano, como nos ha sucedido a nosotros, dando vueltas para regresar nuevamente a donde Dios
nos quiere llevar. ¿Te encuentras tú en el día de hoy en medio de una tormenta? ¿Te encuentras tú rodeado o rodeada de circunstancias y problemas en tu vida? Quizá detrás de todo eso está la voz de Dios hablando a tu vida para cambiarla. Escuche la voz de Dios, porque a menudo Dios usa esto. Que el pastor Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores del siglo XIX, en su mensaje Chastisement, disciplina, él le llama el hierro caliente de la aflicción. Y nos dice que a menudo en nuestras vidas Dios tiene que usar el hierro caliente de la aflicción para cambiar nuestro camino. Lanza el pastor Spurgeon una pregunta: ¿te has tú desviado del camino de Dios? ¿Estás abrigando, anidando en tu corazón pecados que te impiden hacer la voluntad de Dios? Si te encuentras en medio de una tormenta, es bueno que te preguntes si la razón de esa tormenta son esos pecados. Porque Él nos aclara que no todos los problemas que vienen a la vida son resultado directo de un acto de desobediencia, pero a menudo lo son. Y el pastor Spurgeon nos dice: si ese hierro caliente de la aflicción está santificado por la mano de Dios, puedes estar seguro de que es Dios tratando de cambiar la historia de tu vida. Me gusta mucho la ilustración que él usa. Un hombre muy sencillo que decía historias de la vida real. Y nos dice: yo me he encontrado en ocasiones caminando 1 milla, a veces hasta 2 millas, cojeando. Y he ido ahí cojeando porque tenía una piedra en mi zapato y no me paré a la mitad del camino a buscar la piedra y seguí cojeando. Entonces él nos dice: hay muchos que andan cargando piedras en sus corazones. Y hay muchos que andan cojeando por años, cargando piedrecitas ahí en su corazón, porque no han querido detenerse y buscar en dónde están esas piedras en su corazón. Y quizá tú tienes una de esas piedras que el Señor está tratando de sacar. Piénsalo. ¿Será que Dios está hablando a tu vida? ¿Será que estás cojeando porque Dios está hablando a tu vida y quiere cambiar algo? O quizá tú nunca has conocido a Dios, tú nunca has hablado con Dios, tú nunca has experimentado el amor de Dios y estás caminando ahí en la vida cojeando. Pues posiblemente Dios va a usar el hierro caliente de la aflicción para mostrarte cuál es el camino que Él quiere que tú tomes. Dios le habló a Jonás de esta manera. Cuando él no escuchó su palabra, vino palabra de Jehová a Jonás y Jonás no escuchó. Dios usa las circunstancias. Cuando las circunstancias no lo hacen, Dios usa las tormentas, porque Dios va a hacer lo que sea para hablar a tu vida. Y cuando vino la palabra de Jehová, Jonás capítulo 3, verso 1, por segunda vez a Jonás, me encanta, porque esto nos dice que Dios es paciente. Y Él vuelve y trata otra vez. Y vuelve y nos habla por segunda y tercera vez. Esta vez ya Jonás había entendido que Dios quiere hacer algo en su vida y que es mejor obedecer. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1, que Dios en otros tiempos habló de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas. Y continúa el libro de Hebreos diciéndonos: Dios en el día de hoy nos ha hablado a través de Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su santidad, y quien sustenta con su poder todas las cosas, ha efectuado
con el sacrificio de su propio cuerpo la purificación de nuestros pecados. En el día de hoy Dios nos habla a través de Jesucristo, porque Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo es Dios mismo que vino, y cuando nada más lo iba a hacer, Dios envió a su Hijo para que diera su propio cuerpo en sacrificio para pagar por tus pecados y por los míos. Y por el sacrificio de Cristo y por la sangre de Jesucristo, y al aceptar ese sacrificio que Él hizo por mí, yo ahora tengo acceso a Dios y yo tengo vida eterna, porque Él me ha salvado y me ha perdonado de mis pecados. Dios en el día de hoy, dice Hebreos, nos habla a través de Jesucristo, y Dios en el día de hoy está hablando a ti a través de Jesucristo. Y si tú no has experimentado el amor de Jesucristo en tu vida, en el día de hoy tú lo puedes hacer, porque Él dio su vida por ti para perdonar tus pecados. ¿Sabes tú a dónde irás el día que tú mueras? La Biblia promete vida eterna a todos aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo para sus vidas, a todos aquellos que reconocen, como Jonás, que ellos no se pueden salvar, que solamente Dios los puede salvar. Y si tú en el día de hoy reconoces que solo Dios te puede perdonar y salvar, y que solamente el sacrificio de Cristo puede perdonarte y pagar por tus pecados, tú puedes tener en el día de hoy vida eterna en Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, el mismo Señor Jesucristo hablando dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No hay promesa más maravillosa que esa. Jesucristo puede entrar a tu vida en el día de hoy y cenar contigo y acompañarte por el resto de tu vida.